Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de los espacios abiertos de Aplictual. Es la segunda sesión de la primera semana, correspondiente a la unidad 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Y como se mencionó en la primera sesión de estas transmisiones, estos espacios van a estar sincronizados con la actividad integradora que va en el mismo orden que estas transmisiones. Por eso, en esta ocasión se le va a dar énfasis a el desarrollo de la actividad textos literarios, lenguaje y expresión humana, para la cual ustedes deben de leer y analizar los textos La canción del oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Para poder avanzar con el contenido de esta segunda actividad, vamos a retomar un poco lo relacionado con el módulo 3, que no pudo ser abordado durante la primera sesión de estos espacios. Vamos a ver aquí, tenemos primero el organigrama de la semana. Este es un documento que nos permite organizarnos para el desarrollo de nuestras actividades y tener una secuencia que permita el avance de manera progresiva, de manera ordenada y darle cierta secuenciación a los pasos que hemos de seguir en el desarrollo de nuestras actividades. Había mencionado en otras ocasiones, no recuerdo si se menciona en la videopresentación del módulo, que es muy importante considerar dentro de estos pasos una etapa cero o un paso cero, el cual estaría destinado para la lectura de las informaciones, de los comunicados, de las publicaciones que se hacen a lo largo de cada semana. Y es importante, obviamente, la revisión de los materiales, de los recursos semanales, obviamente el análisis de las lecturas, pero también es sumamente importante que ustedes se encuentren al día con con los avisos y las publicaciones que se les están haciendo llegar, ya sea por medio de los foros, incluso también por medio de por medio de el mensajero que está en la plataforma. Entonces, si se dan cuenta, los días lunes hay más publicaciones, hay más información. Entonces, se les pide de favor que ustedes estén al tanto de esta información que se les está proporcionando. Cada semana hay información diferente. Algunas se retoma a lo largo del transcurso de la semana, pero pues es importante estar al tanto de todo lo que se les está comunicando. Ya abordada esta parte, pueden dar un orden a estos 4 pasos, asignándoles a cada uno un día de la semana. Podría ser el paso 1 en día martes, paso 2 miércoles, paso 3 jueves, paso 4 viernes, permitiendo el tiempo de los fines de semana para la evaluación y la retroalimentación. ¿Por qué? Bueno, estamos en esta primera semana y en esta primera semana ya hubo evaluación de algunas actividades integradoras que se han enviado en el transcurso de estos días. Esto permite que si se envían en el transcurso de la semana y hay algún tipo de situación o particularidad en cada uno de los casos, esto se pueda
solucionar antes del cierre de la semana y no después. Se les recuerda también en esta segunda sesión y por recordatorio de mi supervisora que que es importante recordarles que en los módulos de recursamiento se desestima o se disminuyen las posibles causas para poder extender para poder otorgar una extensión de entrega en cualquiera de las actividades integradoras, ya que esta figura está reservada solo en casos de extrema necesidad, tal como la situación de a consecuencia del huracán Otis, que privó a muchas personas de los servicios de electricidad y de Internet. En estos casos, pues estaría justificada una extensión de entrega para las actividades que no pudieron realizar en el transcurso de esa semana. De igual manera, situaciones de verdad, insisto, de extrema urgencia, en las cuales se pueda justificar esta urgencia de manera, con algún tipo de evidencia. En otras ocasiones he mencionado el caso de una persona que se encontraba hospitalizada por dengue. Obviamente hizo llegarle a su tutora la información referente a su hospitalización. También en otra ocasión fue un alumno que tuvo un accidente automovilístico. Menciono estos casos para ejemplificarles que es una excepción dentro de esta generalidad, ¿vale? Solo en casos así de excepcionales se considera otorgar una extensión. En estos casos que han sido los más recientes que me han tocado manejar, ha sido porque se ha presentado la evaluación con la evidencia correspondiente, dirigiéndose tanto a la asesora como tanto a la tutora como al asesor, ¿vale? Entonces, esto debe de ser para ustedes un estímulo o ser un aliciente para que ustedes vayan trabajando en el transcurso de la semana y no dejen sus trabajos para el último minuto. Si ustedes pudieran revisar las conexiones y las entregas que realizan la mayoría de los estudiantes, podrían darse cuenta que hay muchos alumnos que no se conectan durante la semana y que se conectan algunas cuantas horas el día domingo para realizar nada más la entrega de sus actividades integradoras. Me imagino que también para el desarrollo de las actividades formativas, funcionarios formativos, perdón, y de esta forma, pues, obviamente es de esperarse que tengan resultados muy poco satisfactorios, evaluaciones obviamente muy, muy bajas. Entonces, se les explica esta situación para que desestimen estos hábitos de dejar todo al último minuto. Recuerden muy bien algunas de las recomendaciones que se les realizaron durante durante el módulo propedéutico, en el cual la sugerencia es que ustedes dediquen como mínimo 2 horas al día para su trabajo dentro y fuera de la plataforma de la Prep en línea, ¿vale? Y por trabajo dentro y fuera, pues uno se refiere a destinar un tiempo a la interacción directa con la plataforma, con los materiales y los contenidos, y el tiempo externo para el desarrollo y progresión de sus actividades evaluables. Ahora vamos a hablar un poco de contenidos, vamos a mencionar algunas cosas que se debieron tal vez mencionar desde la primera sesión y sería básicamente la presentación del módulo, aunque también hay una videograbación de presentación donde se incluye esta información, ¿vale? El módulo 4 es un módulo que se agrupa con los módulos de comunicación o están relacionados con el área de la comunicación. El énfasis es en la literatura, el análisis literario.
Y uno de los aspectos más importantes dentro de los objetivos o de la planeación de este módulo, además obviamente de la apreciación artística literaria, la reflexión, se centra en el desarrollo del lenguaje oral y escrito, ¿vale? Y aquí, como ven en pantalla, se menciona el módulo 2, en el cual ustedes ya trabajan las estrategias de lectura y de comprensión lectora, las cuales van a ustedes descubrir que las habilidades que se desarrollan dentro de un módulo están secuenciadas para impactar o para permitirles un desarrollo progresivo dentro de los módulos, de la estructura de los módulos del sistema de la prepa, ¿vale? Entonces, las habilidades recabadas en el módulo propedéutico impactan en el desarrollo de nuevas habilidades en el módulo 1, posteriormente en el módulo 2 y así sucesivamente. Entonces, del módulo 2 vamos a rescatar esta parte relacionado con el ámbito de la comunicación, obviamente con más énfasis en el desarrollo del discurso oral y escrito, y también en el desarrollo de las habilidades de comprensión lectora. Es muy importante destacar esta parte porque, si ustedes se dan cuenta, la totalidad de sus evaluaciones incluyen un aspecto el cual se nombra como actitudinal y el cual se enfoca básicamente en la capacidad y la habilidad que ustedes tienen de leer, comprender, implementar y llevar a cabo lo que las descripciones dentro de la misma plataforma, dentro de los recursos que se les otorgan a ustedes, que tienen ustedes disponible, puedan ser comprendidos a grado tal que les permita desarrollar a ustedes sus trabajos evaluables, sus actividades integradoras, sus proyectos en los foros. Entonces, punto número 1 en orden de importancia, comprensión lectora. Comprensión lectora no solo de los contenidos, sino también la habilidad y la capacidad que ustedes tienen para leer, comprender, llevar a cabo las aplicaciones que se les proporcionan en cada una de sus actividades. Aunado a esto, ustedes llevaron en el tercer módulo contenidos relacionados con la cultura y con los fenómenos sociales afines a la dinámica cultural. Hay que retomar conceptos clave, hay que retomar nociones sobre el análisis de cierto momento histórico o cierta comunidad o cierta región o cierto círculo o entorno que rodea ya sea a una obra o ya sea a un autor. Entonces, para poder avanzar en las primeras dos actividades integradoras es muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque se va a retomar algo, un concepto que ustedes ya están manejando o manejaron en el módulo anterior, es el del contexto. Y aquí el contexto, pues vamos a identificar elementos que son afines a las ciencias sociales, pero que son retomadas también del análisis de los textos literarios. Aquí, vean, se nos dice que en la unidad nos enfocaremos en analizar textos literarios. Para ello reconocerás conceptos como fondo, forma, contexto social, político y cultural, pues prácticamente lo que les estoy mencionando. Y también aprenderás sobre diversos géneros literarios, narrativo, lírico y dramático, y que cada uno es considerado una expresión artística. Prepárate para conocer las diferencias entre el lenguaje connotativo y denotativo y de qué manera llegan a transformar la idea que el autor está expresando. Ok, punto importante aquí. Para poder avanzar satisfactoriamente en el módulo, es importante que las ideas claves de esta semana queden comprendidas del todo. Y vamos a retomar lo relativo al análisis literario
como fondo, forma y contexto. Pero también dentro de la teoría literaria vamos a retomar la clasificación de los géneros literarios. Y por favor, en este momento les voy a pedir que además de los contenidos que se les proporcionan por medio de la plataforma, ustedes indaguen de manera externa sobre los géneros literarios y sus características, porque esta va a ser una constante en las siguientes semanas. Y se retoma muy fuertemente en la actividad integradora número 5 y en el proyecto integrador. Por tanto, si ustedes en esta semana no logran comprender las características de cada uno de estos tres grandes géneros literarios, pues van a tener dificultades en la semana 3 y en la semana 4. Aprendizajes esperados, ¿vale? De la unidad 1, literatura, arte y expresión comunicativa. Esta semana se desarrollarán los siguientes aprendizajes: la lectura de textos en forma analítica, reconocer en estos textos sus particularidades, características y diferencias, e inferir la intención comunicativa y los contextos de producción como un primer acercamiento a otras visiones del mundo. Contrastar las visiones sobre el mundo mediante la analogía del contexto de la obra y del autor, además de la propia del estudiante como receptor. Identificar las preocupaciones individuales, aspiraciones, motivaciones también, sociales y artísticas del ser humano, valorar la calidad de textos, la importancia del lenguaje en la literatura y cómo se vale de formas de expresión poco usadas en el lenguaje cotidiano. Y en la actividad integradora número 2, la cual lleva por título Textos literarios, lenguaje y expresión humana, van a ustedes a contrastar dos textos de contextos diferentes, de autores diferentes y, punto importante, de géneros diferentes. Para esto hay que tener, repito, claro a qué nos referimos con género literario, cuáles son estos géneros literarios, cuáles son sus características, para que comprendiendo que estamos hablando de diferentes géneros, ustedes puedan implementar el análisis que la actividad integradora 2 les va a pedir. Dice aquí que un elemento crucial para considerarse en el análisis de los textos literarios es el lenguaje. Como se ha mencionado, en estos escritos se usan formas especiales para transmitir mensajes de una manera distinta a la que, por ejemplo, se usa en periódicos o en un diccionario. Conoce un poco más sobre el lenguaje literario nos da aquí, nos menciona uno de los recursos, que es el siguiente, donde nos explica las diferencias entre el tipo de lenguaje. Y tenemos con una analogía la explicación gráfica del lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Perdón. Y ustedes van a analizar en estos dos fragmentos de estas dos obras la esencia de uno o el otro. Y también van a analizar las funciones del lenguaje, sea esta referencial, emotiva o apelativa. Hay más, claro que sí, pero son las que vamos a identificar o con las que vamos a trabajar en esta semana. Y también nos dice que los autores de textos literarios se valen de diferentes formas lingüísticas para escribir sobre las inquietudes de los seres humanos. Pueden ser individuales, como el amor, o sociales, como la pobreza. Las formas particulares de expresarse de los autores pueden inspirarnos, ayudarnos a transmitir mensajes cuando no sabemos cómo comunicarlo, incluso nos pueden ayudar a empatizar con otras personas por medio de los personajes de las historias. En esta actividad integradora leerás los textos literarios y analizarás cuál es el lenguaje que se utilizan, el lenguaje que utilizan para expresar un mensaje. Además de que iniciarás tus primeros pasos como escritor, pues usarás diferentes tipos de lenguaje para contar una historia, procurando imitar las formas de un texto literario. Es decir, en esta actividad vamos a empezar a entrar a la práctica del proceso creativo de textos literarios.